Camarada, hace como 15 días que no chequeamos los microcorepitis de fuselaje. No vaya a ser cosa que tengamos algún disgusto. ¿A qué no sabe usted que es tan erudito y se las sabe todas? Y se hace el cancherito. Sí, este se hace el cancherito y es un faluto. José, es un buen muchacho. Es un buen muchacho, instruido, académico. Es un chantapufi ese, un charlatán. Vos le crees cualquier cosa a ese labia. Bueno, este como sabe todo. ¿A qué no sabe? Es verdad, hacerle caso a este. ¿A qué no sabe? ¿Qué le va a decir? ¿A qué no sabe? Me voy a enloquecer. ¿A qué no sabe usted qué pasa cuando un avión, digamos, viene abajo y se estrella? ¿Cómo quedan los pasajeros que iban en él? Bueno, además de muertos, ¿no? Eso desde luego. ¿A qué no sabe en qué estado lo encuentran los rescatistas? A ver si están pillos. ¡Dale! ¡Contestate esta! La verdad que ni idea. No les haga caso, Labia. Esta gente es trasnochada, Dios. Salen, toman copas, salen con chicas, siempre están con gente mal entretenida. No son como usted, no les haga caso. Usted es un hombre educado, pulido, fino. Sí, si hay algo que tiene ese es pulido, fino. Bienvenidos a Metroficción Radio. Esto es Cineficción Radio, ciclo radial de la revista Cineficción. Los acompañaremos en la próxima hora en que el terror y lo fantástico se harán carnadura en el éter. Esto es Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Asesoría musical: Tony Bosikovic. Respalda Estudio Iacona. Era una noche oscura y sin estrellas. La calma chicha nos había detenido en el Pacífico Norte. Llevábamos una semana interminable con el sol oculto detrás de una tenue neblina que parecía flotar sobre nosotros a la altura de nuestros calcés, aunque a veces descendía para ocultarnos el mar que nos rodeaba. Habíamos sujetado el timón y yo era el único hombre que se encontraba en cubierta. La tripulación, 2 marineros y un grumete, dormían en su camarote de proa. Will, mi amigo y a la vez patrón de nuestra pequeña embarcación, se hallaba en su litera de popa, a babor. De pronto, oí una voz que gritaba entre las tinieblas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Los de la goleta! Una voz en el medio del océano. Una voz incorpórea en la quietud de la noche. En un desierto de agua donde no debería haber ninguna voz. Es una voz en la noche. Relato de William Hope Hodgson, traducido por Esperanza Castro para el volumen Desde el mar sin mareas, editado en 1989 por Valdemar. Volvió a oírse la voz, una voz gutural e inhumana, que provenía desde alguna parte de la oscuridad circundante, desde babor.
¡Ey! ¡Los de la goleta! Respondí el grito una vez que salí de mi asombro, y la voz extraña respondió: No tiene nada que temer. No soy más que una anciana. Entonces, ¿por qué no se acerca más al barco? No puedo. Sería peligroso. La voz enmudeció y volvió a reinar el silencio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué sería peligroso? ¿Dónde está usted? Escuché durante un momento, pero no hubo respuesta. Y entonces una sospecha súbita e indefinida se apoderó de mí. Fui rápidamente a la bitácora y saqué el farolillo. A la vez golpeé la cubierta con el tacón para despertar a Will. Luego proyecté el haz de luz amarillenta hacia la silenciosa inmensidad, más allá de la barandilla. Al hacerlo, oí un grito leve y sofocado y luego un chapoteo, como si alguien hubiera calado los remos precipitadamente. No podría decir que viera nada con certeza, aunque al primer destello de luz me pareció distinguir algo flotando en el agua, donde ahora no había nada. En alta mar, donde también existen los trucos, los estafadores y los scammers, uno debe mantener siempre la guardia en alto. Pero hay casos que pueden ser remarcables excepciones. Por ejemplo, estar en medio del ancho océano y escuchar una voz en la noche que desde la negrura pida algo para comer, un bocado por misericordia. Estos dos nobles marinos deciden tomar una caja y cargarla con algunas conservas, echarla al agua y empujarla con un bichero para que llegue flotando al desesperado desconocido. ¡Hey! ¡Los de la maleta! ¿Eres tú? Sí. Me he ido enseguida porque realmente teníamos mucha necesidad. La señora se ha quedado en tierra. Les está muy agradecida. Pero dentro de poco lo estará más aún. En el cielo. Will quiso decir algo, pero sus palabras se hicieron confusas y se detuvo. Yo guardé silencio. Me sentí intrigado y me invadió una gran compasión. La voz continuó. Nosotros, ella y yo, hemos hablado mientras compartíamos los presentes de la caridad de Dios y de vosotros. Os suplico que no menospreciéis el gesto de caridad cristiana que habéis tenido esta noche. Pueden estar seguros de que Él lo tendrá en cuenta. Durante un minuto entero, entonces se hizo un silencio. Luego la voz volvió a oírse. Hemos hablado de lo que ocurrió. Habíamos pensado irnos de esta vida sin decirle a nadie el horror que se apoderó de nuestras vidas. Ella, igual que yo, opinó que lo de esta noche es evidencia de algún designio de Dios, para que os cuente lo que hemos sufrido ¿Desde qué? desde el hundimiento del Albatros. Ese barco zarpó de Newcastle rumbo a Frisco hace unos 6 meses y no ha vuelto a saberse de él. Sí, pero unos grados al norte de Ecuador cayó una terrible tormenta y quedó desarbolado. Al amanecer se vio que el barco tenía una gran vía de agua y finalmente, al amainar el temporal, la tripulación acaparó los botes abandonando, dejando a una joven mujer, mi prometida, y a mí mismo, en un barco que se hundía. Nosotros estábamos bajo cubierta reuniendo algunas de nuestras pertenencias cuando se fueron y nos abandonaron.
A causa del miedo perdieron toda consideración humana y cuando subimos a cubierta los botes estaban ya lejos. Sin desesperar nos pusimos a construir una balsa en la que colocamos lo poco que cabía. Cuando el barco estaba ya casi del todo anegado, nos subimos a la balsa y la impulsamos para alejarnos. Pareció como si hubiéramos entrado en alguna corriente que nos alejaba del barco. Al atardecer se levantó una niebla que duró toda la noche y no se retiró al despuntar el día siguiente. Después de 4 días de ir a la deriva, bajo esta extraña niebla, llegó a nuestros oídos el rumor de unos lejanos rompientes. Poco a poco el ruido fue haciéndose más claro y a la medianoche pareció que sonaba a ambos lados de la balsa. Las olas nos levantaron varias veces hasta que llegamos a aguas tranquilas y el ruido de las rompientes quedó atrás. Al llegar el día descubrimos una especie de laguna grande y cerca de nosotros el casco de un gran velero asomado entre la niebla. En aquel momento los dos a la vez nos pusimos de rodillas y dimos gracias a Dios ante lo que creíamos que sería el final de nuestras desventuras. Pero en verdad aún nos quedaba mucho por ver. Y a nosotros, 2 holandeses errantes de los 7 mares, Chucho Fernández y Darío Labia, también nos queda mucho por oír. En la siguiente hora que les ofrecemos Cineficción Radio. Tu día es hoy, disfrútalo en la Bitácora Gastro Bar y Cervecería, Avenida Santa Fe 1602, Martínez. Seguinos en redes sociales, la Bitácora Gastro Bar y Cervecería. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. Estamos en Cineficción Radio. Segundo acto. Por Metroficción Radio. Ahora sí, ¿qué pasó con el mosquito? Ay, no sé qué pasa, me está volviendo loca. Pensé que lo había matado a la primera. Ay, te voy a agarrar ese mosquito, decía acá atrás. Vas a venir a transmitir vos. ¿Qué le está pulverizando con el flit? Le estoy tirando con un coso venenoso. Ya lo voy a agarrar. Ten cuidado con eso, José. ¡No me digas, José! Sí, ojo que no nos vaya a envenenar a nosotros. ¡Ay,
lo voy a agarrar, mismo lo dejé. ¿Qué está pulverizando? ¿Querosén? No, fijador de pelo, pero es lo mismo. Lo mata cualquier cosa. Eso tiene olor ¡Lo deja duro! Tiene olor a querosén, señor Hyde. No, es fijador de pelo, querido. Nos vamos a intoxicar nosotros. Mire que acá estamos en un ambiente... Vámonos, José, está otra vez lo mismo. No me digas, te voy a pegar un tiro en la rodilla. Les contamos a los oyentes que estamos en Cineficción Radio. ¡Ay, a Cineficción Radio! ¿Dónde está Chucho? No sé, a mí no me preguntes, el programa de ustedes dos, si no saben dónde está tu compañero. El espacio radial de... ¿Dónde está el camarada? No sé, yo no lo vi. Hoy no, bueno, a mí no me llamó por señor teléfono. Hyde, Debe estar de fiesta. Acérquese al micrófono porque va a tener que hacerme la segunda. A ver, ten cuidado con lo que hablas, José. Me diga, José. Es el espacio radial. Un tiro en la rodilla. Señor Hyde, el espacio radial... De la revista Cineficción, ¿no? Que conducen magistralmente... ¿Quién es? Ah, usted, Labia y el otro, Chucho Fernández. ¿Producción artística? No sé, ¿quién es? Ay, señor, por Dios. Señor Hyde, producción está... No tiene otra cosa. ¿Quién es? Hace 22 programas. ¿Quién es el productor artístico? Selva Justus. Marta. Selva Justus. Cristóbal Orgambite. Selva Justus. Selva Justo. Bueno, asesoría... Justus. Asesoría musical. John Lennon. Pero no, hombre. ¿Quién es? Lo vamos a traer a Julio para que haga la presentación. Vamos a ayudar. Tony Deje, Bosikovic. Yo estoy al tanto. Bueno, ¿cómo le va, Julio? Vamos ahí está la ortiva. Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción. Que conducen magistralmente Darío Labia y Chucho Fernández. Producción artística. Silvana Justus. Silvana, ella es Silvina, querido. Selva Justus. ¿Qué Selva? Ni Selva. Asesoría musical. Antonio Bosikovic. Muy bien. Producción general. Carlitos Moyano. Bueno, ahora sí. Lo que me llama la atención es el camarada Chucho, ¿dónde se habrá metido? Y fíjate que los cabarets estarán cerrando más tarde. Pero hace un rato estaba, si no, ¿quién habrá recitado, quién habrá interpretado nuestro texto? Sí, esto es todo grabado, ¿vos te vas a engañar a la gente? Esto es todo grabado, querido, lo grabaron el año pasado, esto. Ah, ¿el año pasado? El año pasado. Bueno, señor Hyde. Impostores. Vámonos. La semana... Ahí está, ahí se fue. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, camarada? Perdón. Llegó tarde porque, bueno... ¿Qué pasó? Interrumpida la... ¿Qué línea está interrumpida? Vos estás interrumpido. ¿Cómo le va? Bien, tuve un pequeño inconveniente con uno de los neumáticos y, bueno, me retrasé. Bueno, no se va a Con unos neumáticos... Acá el señor Julio se encargó de hacer toda su presentación de una manera como un señorito. Sí, traté de hacer lo posible. Una memoria, lo único que no se acuerda nunca es mi nombre. Silvia. Estamos teniendo un problemita personal, me parece. Silvia Justo. Selva y no viene. Mirá, Selva... ¡Qué gracioso, Nortiva! Te digo una cosa, cuando la gente cambia el nombre de las personas fingiendo... olvido. ¿Cómo no lo soporto este tipo que se cree Aristóteles? En realidad lo que hace es ningunear. Eso pasa a todo el mundo. Si lo sabrás vos, eso, andar ninguneando. Vos que andan baticafo de veras. Cuando le cambian el nombre a la persona, lo que hacen indirectamente es tratar de ningunearlo. Vámonos. Este no es el caso de Julio, porque así como te digo una cosa, te digo la otra. Julio, que es una persona de bien. Vámonos. Ay, Darío, basta, vos sabés los entuertos que tengo yo con Julio, pero no importa. Yo creo que Julio, dentro de su... Yo la voy a invitar a tomar un café. Y sí. la voy a poner en vereda. Un café y me vas a servir un sanguchito con jamón. ¿Cómo me vas a servir? ¿Qué se cree? ¿Soy su primo? Me va a servir. Ay, mi Dios. Bueno, por favor, si se pueden retirar. Sí, nosotros ya nos vamos. A abrir la cosa. Bueno. ¡Hasta luego! Vámonos. Bueno, ahora sí. Bueno, sí, ahora sí, estamos bien acá, como corresponde. Ahora sí se puede dialogar. No hay gente que interrumpa. Qué color. No hay advenedizos. No. Bueno. La semana pasada tuvimos esa
advertencia del almirantazgo y ahora tenemos que pagar la luz. Ajá, es verdad, sí, una boleta tremenda. Igual no sé si es tanta plata. No, la verdad que no. Para usted. Es mucha plata con respecto a lo que tenemos en nuestros bolsillos. Sí, es verdad. Sí, comparada con la que hay en el Banco Central es poca. Lo que sí, le vamos a mandar un saludo, un fuerte abrazo a nuestro amigo Walter, firme en las reuniones de sepulcrales. Sí. Perdón, quiero preguntar una cosa. Eso de lo que sí vamos a, ¿qué significa? ¿Que estamos tratando de sacarle algún tipo ¿De qué? de préstamo? ¿A quién? ¿Al banco? No, a nuestro amigo. ¿A Walter? Estabas hablando de la factura de luz y lo que sí vamos a mandarle un saludo. Bueno, no sé. Selva tiene el escudriñador puesto. No deja pasar una. No, es casi suaz. Así es. Y vamos a ir a un interludio musical, ¿le parece? Cómo no, algo del amigo Bosikovich. Por supuesto. Adelante. Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror. Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. Cineficción Radio presenta Memorias de Margarita, de Marco de Neri. Capítulo 3. Pasan los años y Genara y su madre se la pasan cavilando y especulando acerca del taciturno profesor Jorquera, al que han alquilado la pieza del fondo. Así, cuando conversábamos a solas, mamá atacaba subrepticiamente a Jorquera, en tanto que yo, haciéndome la indiferente, terminaba por aparentar que lo defendía, pero en nuestras relaciones con él los términos se invertían. Mamá lo trataba con aquella obsequiosidad exagerada que fue siempre uno de sus mayores defectos. Lo llamaba, ya lo dije, doctor. Era capaz de acompañarlo hasta la puerta de calle y aprovechar la oportunidad para tirarle todo lo que podía de la lengua, pero aquel zorro no se dejaba atrapar. En cambio, entre él y yo jamás se cruzó una palabra, apenas si nos saludábamos, pero es que ni siquiera era un saludo. Él mascullaba no sé qué carraspeos guturales y seguía de largo. Yo le correspondía con un breve movimiento de cabeza y enseguida daba vuelta la cara. Y si había ocasión, me llevaba ostensiblemente el pañuelo a la nariz. Ya les dije que olía mal. Mamá afirmaba que eran ideas mías, pero, ideas o no ideas, yo no podía dejar de oler aquel tufo a humedad, a fritura y a trapo sucio que desprendía su ropa. A lo largo de 11 años, yo pensaba que Jorquera, advertido de mi animadversión por él, me replicaba con una reserva que ya lindaba con la grosería, y esa reciprocidad que entre ambos nos dejaba mano a mano, me obligaba después, en su ausencia, por un escrúpulo que no sabía explicar bien, a fingir que me ponía de su parte frente a mamá, que lo descueraba vivo. Un día mamá me dijo: ¿y si le pidiera la pieza? No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com.
gente nos acercó y gritamos al barco, mas nadie contestó. Al poco la balsa rozó el costado y viendo que una soga colgaba del alto, traté de trepar. Pero me costó mucho subir, pues estaba impregnada de una especie de hongo gris y viscoso, que cubría de color violáceo el costado del casco. Finalmente llegué a la borda y salté a cubierta, y que estaba llena de manchas grises, algunas de las cuales formaban nódulos de varios palmos de altura. Grité, pero nadie respondió. Abrí la puerta que daba al castillo de popa y percibí un fuerte olor a aire enrarecido, por lo que supe al instante que allí no podría haber nadie vivo. Estás escuchando Cineficción Radio, acto tercero, por Metroficción Radio. En el número de noviembre de 1907, la revista Pulp, Blue Book, sacaba el relato de William Hope Hodgson, Una voz en la noche. Su argumento era amalgama de la aventura marítima tan del gusto del público, con un elemento fantástico que la hacía ingresar en territorio de lo horrorífico, de lo ominoso, pues este barco escorado al que llegan el protagonista y su prometida estará invadido por algo que también prolifera en aquella isla, algo que no es animal ni vegetal, algo que solo podrá darnos a conocer una voz en la noche, en la voz del camarada Chucho. Encontré una escala de cuerda y cuando mi amada subió a bordo, exploramos todo el barco sin encontrar la menor señal de vida. Aquí y allá, en todos los camarotes, había manchas de aquel extraño hongo, pero no nos importó, pues pensábamos que se podían limpiar. Caminando por entre los repugnantes nódulos grises de aquel extraño cultivo, registramos minuciosamente la proa y comprobamos que, en efecto, no había nadie a bordo. Procedimos a instalarnos en popa, así que entre los dos pusimos orden y limpiamos 2 camarotes, encontrando y agradeciendo a Dios por ello varios comestibles y una bomba de agua dulce que tras una pequeña reparación pude sacarle agua que se podía beber. Trabajamos con afán para hacer de aquel un lugar habitable. Sin embargo, rascábamos el lomo de paredes y suelo y nada más que en el plazo de 24 horas recuperaba casi su tamaño original. No íbamos a darnos por vencidos, así que volvimos a rascar y luego regábamos la zona con ácido carbónico, pues había encontrado una lata llena en la despensa. Sin embargo, unos días después, el hongo gris volvía a salir con más fuerza. Al despertar del 7º día, mi amada descubrió que una pequeña mancha del hongo crecía en su almohada, próxima a su cara. Se vistió a toda prisa, me llamó y me lo mostró. En aquel mismo instante decidimos abandonar enseguida el barco e instalarnos en tierra firme. Al recoger nuestras escasas pertenencias, vi uno de los chales de mi amada con una incipiente mancha. Sin decirle nada, arrojé la prenda por la borda. Al acercarnos a la playa me di cuenta de que el hongo nefasto cubría libre y exuberante todo cuanto había en tierra. En algunos sitios formaba montículos horribles y fantásticos, que al soplar un poco el viento parecían moverse perversamente, como si albergaran algún tipo de vida misteriosa. En unas partes tomaba la forma de dedos inmensos, mientras que en otras se limitaba a extenderse en una capa lisa, viscosa y traicionera. Al recorrer la costa a cierta distancia, vimos una pequeña superficie de algo
que parecía arena fina, y hacia allí nos dirigimos. No era arena. Lo que era no lo sé. Lo único cierto es que sobre esa extensión no crecía el hongo. Por fin encontramos un sitio que parecía libre de aquella sustancia. Depositamos nuestras pertenencias y regresamos al barco para recoger todo lo necesario. Con una de las velas improvisé 2 tiendas pequeñas que nos sirvieron de refugio. Durante 4 semanas todo fue bien, sin percances, y nos sentíamos muy felices, porque estábamos juntos. Fue en el pulgar de la mano izquierda de mi amada donde apareció el hongo por primera vez. No era más que una pequeña mancha circular como un lunar gris. Dios mío, una angustia terrible invadió mi corazón. Limpié y desinfecté con agua y ácido carbónico. Pero al día siguiente la mancha, parecida ya a una verruga, volvía a ser visible. Repetí la limpieza, pero antes de concluirla, ella descubrió una mancha en mi cara, debajo de la patilla, junto a la oreja. Mi dedo se posó en el lugar que me indicaba y entonces lo supe. Terminé de desinfectarle el pulgar y entonces ella hizo lo propio con mi cara. Al terminar conversamos seriamente durante un rato. Nos acosaban pensamientos inesperados y terribles, un miedo a algo peor que la muerte. Pensamos cargar el bote con provisiones y agua y hacernos a la mar, pero estábamos indefensos. Y el hongo ya nos había contaminado. Decidimos quedarnos y esperar que Dios hiciera con nosotros su voluntad. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y las manchas iban creciendo y aparecían otras. De vez en cuando volvíamos al barco en busca de provisiones. Allí comprobamos que el hongo crecía de modo persistente. Uno de sus brotes en la cubierta principal se había desarrollado hasta rebasar mi propia altura. En aquellos días comprendimos que jamás saldríamos de la isla. Nos dimos cuenta de que, contaminados, no nos permitirían tener contacto con otros seres humanos. Decidimos que era necesario racionar los alimentos y el agua, pues no sabíamos cuánto tiempo pasaríamos allí, aunque era posible que fuesen años. Estamos en el éter de Cineficción Radio. Último acto por Metroficción Radio. Seguimos en esta isla inexplorada y no trazada en cartografía alguna,
en la que prolifera una extraña especie de hongo imposible de erradicar. Los dejo con el camarada Chucho y Una voz en la noche. Relato de William Hope Hodgson, traducido por Esperanza Castro para el volumen Desde el mar sin mareas, editado en 1989 por Valdemar. Al ir mermando nuestros depósitos de comida, traté de pescar en la laguna, pero fue inútil. Probé suerte en mar abierto, donde pescaba algún que otro pez, pero resultaba escaso para apaciguar el hambre que nos acuciaba. Cuando el cuarto mes tocaba su fin, hice un descubrimiento en verdad horrible. Una mañana antes del mediodía regresé del barco con una ración de galletas y vi a mi amada sentada en la entrada de su tienda, comiendo algo. Al saltar yo a tierra, ella pareció asustarse y con gesto furtivo arrojó algo hacia el lindero del pequeño claro. Albergando una vaga sospecha, me acerqué y lo recogí. Era un trozo del hongo gris. Al acercarme con aquello en la mano, ella se puso pálida como un cadáver. Al ver su rostro, me sentí aturdido y asustado. ¡Amor mío!, fue lo único que pude decir. Al oírme rompió a llorar amargamente y me confesó que lo había probado y que le había gustado. La obligué a arrodillarse y le hice prometer que no volvería a tocarlo, por mucha hambre que tuviera. Consternado por aquel incidente, eché a andar por uno de esos senderos tortuosos, de esa arena fina, y enfrascado en ideas siniestras y terribles, me adentré al interior de la isla. De repente, un ruido extraño me sacó de mis cavilaciones. Me volví rápidamente y vi que algo se movía entre la maleza, algo con una forma extraordinaria. Se balanceaba de modo precario, como dotado de vida propia. De pronto, mientras contemplaba aquello, me di cuenta de que su forma recordaba grotesca la figura de un ser humano. Todavía desconcertado, se produjo otro ruido sordo y vi que una de sus ramificaciones, como si fuera un brazo, se despegaba de la masa gris y se acercaba a mí. Un bulbo grisáceo que parecía una cabeza se inclinó. Me quedé paralizado y aquel brazo repugnante me rozó la cara. Lancé un grito de terror y salí corriendo. En mis labios notaba un sabor dulzón. Al pasarme la lengua involuntariamente sentí un deseo irrefrenable. Me volví y arranqué un puñado de vegetación fungosa. Luego otro y otro más. Mi apetito era insaciable. Entonces, mientras demoraba inhumanamente, el recuerdo de lo ocurrido a la mañana penetró en el laberinto de mi cerebro. Dios lo había enviado. Asqueado, arrojé el trozo que tenía en la mano. Luego, abatido y horriblemente culpable, regresé a nuestro refugio. Al verme, ella adivinó, a merced a la intuición del amor, lo que había ocurrido. Su comprensión silenciosa hizo que me animara a confesarle mi repentina flaqueza, aunque omití decirle la cosa extraordinaria que había visto antes. Quería ahorrarle ese terror, pero yo no podía ignorarlo y una idea incesante surgió en mi cerebro, pues supuse que aquella aparición revelaba el estado de uno de los tripulantes del barco de la laguna. Esa monstruosidad preanunciaba nuestro propio destino. Desde entonces no volvimos a acercarnos a aquel alimento abominable. Pero era inútil, pues día a día un terrible castigo crecía con rapidez en nuestros cuerpos. Nada podía detenerlo, todo intento era infructuoso y así nosotros, que habíamos sido seres humanos, un hombre y una mujer, nos convertimos en... ya no importa.
Hace una semana se acabaron las galletas y desde entonces he salido a pescar. Me encontraba pescando esta noche cuando vi entre la niebla a vuestra goleta. Entonces os llamé. Que Dios en su infinita bondad os bendiga por vuestra caridad para dos pobres almas proscritas. Un remo batió el agua, luego otro. Después, por última vez, volvimos a escucharlo a través de la niebla, lúgubre y espectral. ¡Que Dios os bendiga! ¡Adiós! 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 Gritamos al unísono, con el corazón encogido de emociones. Empezaba a amanecer. Un rayo mortecino perforó la niebla y una luz melancólica iluminó la barca que se alejaba. Algunos estudiosos observan esa escena del narrador haciendo arrodillar a su prometida como una alusión al pecado original de Adán y Eva. La connotación bíblica prosigue con la tentación del propio narrador de probar el alimento prohibido. Pero hay algo más que queda manifiesto después de una segunda lectura del relato. Los prometidos viajan en el Albatros rumbo a su boda. Al naufragar, observamos que la pareja nunca se consuma. Al llegar al barco escorado en la laguna, los protagonistas se reparten un camarote individual para cada uno. Más tarde, al mudarse a la playa, el narrador construye con un retazo de vela 2 diferentes tiendas, una para cada uno. La permanente alusión al Todopoderoso y su gratitud por la misericordia nos pintan un personaje de profunda religiosidad, tal y como el sargento Hawi de El hombre de mimbre. A primera vista, estos hongos fantásticos parecerían una amenaza desconocida de la naturaleza, una amenaza más. Pero los hongos no son venenosos. Desde ya que invaden y mutan a las personas, convirtiéndolas en abominaciones andantes, pero sin arrebatarles la identidad. Entonces, los hongos tal vez no representen ni el fruto prohibido ni los abusos de la carne, sino las consecuencias de la represión sexual, de la autorrepresión, que allá en el 1900 estudiaba Freud en Viena, o la que imperaba en la Inglaterra victoriana, en donde justamente escribía Hudson. Entonces la pregunta es, ¿habrán abandonado los marinos del Albatros a estos prometidos a su suerte por no soportar tanta religiosidad? Para pensar. Esto ha sido Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Producción general: Juan Carlos Moyano. Producción artística: Selva Justus. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb.
Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós, fantasma. Estábamos leyendo y viendo una historia sobre unos hongos que avanzaban sobre la gente y sobre los lugares. Puede ser que eso... yo tengo a veces de los pies hongos, pero me tomo una pomadita que me trae... Empecid. Sí, cóbrele ese. Sí, claro. Cóbrele porque usted está haciendo publicidad gratis o tiene un kiosco. Los kioscos son propiedad de Chucho, es el especialista de los kioscos. No, yo porque no sé si se ha esparcido el tema de los tatuajes. Pues si se le va a con colino, puede decir así. Bueno, eso ya lo vamos a resolver.